Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Vamos a seguir con el devocionario doctrinal y con el tema la doctrina del hombre. Y en esta oportunidad nos toca hablar sobre la evolución atea y la evolución teísta. Para eso vamos a lecturar el Salmos capítulo 14 de versículo 1 al versículo 3. Pero antes vamos a orar una pequeña oración para que sea Dios a través de su Espíritu Santo quien nos ayude a poder entender la palabra de hoy, el tema de hoy y también a reflexionar en ello. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre nuestro, para poder presentarnos, Señor, ante ti y estudiar tu palabra y estudiar, Señor, tu evangelio, tu ley, Señor, tus testimonios, de modo que podamos entender acerca de tu presencia, acerca de ti, mucho más. Gracias, Padre Santo, porque has puesto tu Espíritu en nosotros para entender tu palabra y para también aplicarla, Señor Dios. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 14, del versículo 1 hacia el versículo 3. Este Salmos lleva como título Necedad y corrupción del hombre. Versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido a una, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quiero repetir el texto del versículo 1 que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Acuérdate de eso. El necio dice: no hay Dios. Ahora, quiero compartirles algo, amados amigos. Realmente, detrás de la teoría de la evolución está la negativa de la existencia de Dios. Acuérdense de eso, que detrás de la teoría de la evolución está la negativa de la existencia de Dios. El afán por demostrar que la naturaleza, incluido el hombre, es producto de un proceso que ella misma, es decir, que la misma naturaleza ha generado, es obviar a Dios como creador del universo, es obviar a Dios como creador del ser humano, como creador del hombre, como creador de la mujer. Si Dios no existe, no ha podido crear nada entonces, y por lo tanto no contaría para explicar la existencia humana, ni tampoco contaría para regir la vida del ser humano. ¿Es así o no? Es decir, si Dios no existe, por lo tanto, no tendría nada que ver con la creación del universo, no tendría nada que ver con las normas de vida, no tendría nada que ver con un futuro prometido para el hombre. Es por este motivo, hermanos, que todo aquel que abrace la teoría de la evolución, la teoría evolucionista, tendrá que hacerse una serie y obligatoria serie de preguntas. Por ejemplo, creo en la evolución porque no creo en Dios. Es decir, he abrazado esta teoría porque no quiero nada con un ser supremo a quien tengo que dar cuenta. O no creo en Dios porque creo en la evolución, es decir, que mis conceptos evolucionistas me impiden aceptar que haya un creador. Es decir, que mis conceptos evolucionistas impiden que yo crea en Dios. La honestidad intelectual es sumamente importante para los que estén estudiando o siguiendo estos criterios. Incluso, hermanos, hay quienes han planteado un evolucionismo teísta. ¿Qué quiere decir
este tema de evolucionismo teísta. Quiere decir que colocan a Dios en medio del proceso evolutivo de las cosas. Por ejemplo, en medio del proceso evolutivo de las plantas, de los animales, y también en medio del proceso evolutivo del ser humano. Así señalan que Dios fue quien implantó la vida en el paso de los seres inorgánicos o inertes hacia seres orgánicos o vivos. Es decir, que Dios está en medio, que Dios participa de la evolución de los seres que no tienen vida hacia seres que sí tienen vida. Incluso, hermanos, también hay quienes sostienen que aunque el cuerpo humano es producto de la evolución, Dios intervino para proveer al hombre un alma racional, de modo que el hombre ha evolucionado más. Dios ha puesto el alma, entonces se convierte en un ser espiritual. Sin embargo, hermanos, aquí viene una gran pregunta ante la evolución atea y la evolución teísta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios ante esto? Para reflexionar, hermanos, ¿qué criterio está detrás del evolucionismo? ¿Qué hay detrás de la evolución de la persona que cree en la evolución? Ya lo hemos visto en el texto de Salmos. Vamos a leer como repaso. ¿Está bien? ¿Qué nos dice el Salmos? Que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Niega a Dios. La persona necia niega a Dios. Y aquí viene el tema. ¿Qué hay detrás de la persona que niega a Dios? La corrupción, las obras pecaminosas. También dice la Biblia de que detrás de esto están las personas que no buscan a Dios, que se desvían, que se corrompen, que no hacen lo bueno. Esto está detrás de la evolución. En resumidas cuentas, hermanos, ¿qué criterio está detrás de la evolución? Está el pecado del hombre. Segunda pregunta, ¿qué vacíos obliga al evolucionismo a pensar en Dios? Lo obliga a pensar a que tiene que hacerse una serie de preguntas, pero lo obliga a pensar. Lo obliga a pensar. Y de manera honesta e intelectualmente tiene que hacerse muchas preguntas. Al final, cuando se hagan las preguntas correctas, de manera racional, usando el pensamiento, usando la razón, finalmente va a llegar a entender que es Dios quien ha creado a todo, que detrás de todo hay un diseño inteligente, que detrás de todo está un diseñador supremo, que ha creado todo bajo un ajuste fino, bajo criterios y con un propósito. Ese creador es Dios, nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar para terminar el devocionario de hoy. Amado Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos das a entender, Señor Dios, que el hombre se ha corrompido y que detrás, Señor, de negarte está el pecado, y que cuando se te niega, Padre, sale a flote la necedad del hombre. Padre Santo, gracias por habernos iluminado con tu palabra, con tu evangelio, Señor, y ser parte de tu familia, ser parte, Señor, de tus hijos. Tú eres nuestro creador. Te honramos, Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre Santo. Queremos todos los días, Señor, adorarte, bendecirte, agradecerte. Cada mañana, Señor, alabarte como creador nuestro. Todos los días, Señor, queremos honrarte. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amigos y hermanos.